Bienvenido a este videotutorial. Este vídeo presenta el ámbito sobre la libre determinación del módulo de cambio climático del navegador indígena. Las cuestiones tratadas en este ámbito abordan el marco general para la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto incluye derecho a la libre determinación, el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la no discriminación, tanto colectiva como individual. Los Estados tienen la obligación legal de defender estos derechos en todas las políticas, incluidas las leyes y políticas relacionadas con el clima. El preámbulo del Acuerdo de París reconoce la importancia de respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la acción climática. Pide a las partes que consideren estas obligaciones a la hora de tomar medidas para hacer frente al cambio climático. El reconocimiento de estos derechos también es fundamental para proteger los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas a la tierra, los territorios y los recursos cuando se implementan medidas relacionadas con el cambio climático, y garantizar que los pueblos indígenas y sus instituciones representativas participen de manera significativa en los procesos de toma de decisiones sobre medidas relacionadas con el cambio climático. Libre determinación. La libre determinación indígena se refiere al derecho de los pueblos indígenas a determinar y controlar libremente sus medios de vida, destino, cultura y costumbres. Este derecho se reconoce en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o DNU-DPI, en el artículo 3. También se establece en acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 1, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 1 y en el preámbulo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Las preguntas de esta categoría evalúan si los pueblos indígenas son reconocidos como grupos distintos en la legislación nacional, como por ejemplo en la Constitución Nacional, y si este reconocimiento también se extiende a las leyes y políticas relacionadas con el cambio climático, como las contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC. Consulta y consentimiento libre, previo e informado. Un componente fundamental del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es el derecho al consentimiento libre, previo e informado. En esta categoría, la atención se centra en la obligación de los Estados de consultar con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas administrativas y legislativas relacionadas con el cambio climático que les afectan. DNU-DPI, artículo 19. Y cualquier proyecto relacionado con el cambio climático que afecte a sus tierras, territorios o recursos. DNU-DPI, artículo 32, apartado 2. Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar e implementar medidas administrativas o legislativas relacionadas con el cambio climático que les afecten. Los Estados también deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados, a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. Esto se establece en los artículos 19 y 32.2 de la DNU-DPI. Esto incluye proyectos relacionados con el cambio climático. Los artículos 6 y 7 del Convenio número 169 de la OIT también establecen que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento con respecto a una medida propuesta. La encuesta nacional evalúa si el Estado reconoce su deber de consultar a los pueblos indígenas antes de emprender medidas relacionadas con el cambio climático que les afecten, y si existen procedimientos o medidas que garanticen dicha consulta adecuada, como las evaluaciones de impacto ambiental. La encuesta comunitaria evalúa la calidad de los procesos de consulta, específicamente en el contexto de las medidas relacionadas con el cambio climático.
Esto implica considerar qué tan inclusivos fueron dichos procesos y si cumplían con los estándares del consentimiento libre, previo e informado. No discriminación. La encuesta nacional incluye una categoría adicional de preguntas sobre no discriminación. Esta categoría investiga las obligaciones del Estado de garantizar el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas sin discriminación, lo que es fundamental para su libre determinación. Las preguntas de esta categoría evalúan el estado de ratificación de los instrumentos internacionales y regionales pertinentes que proporcionan la protección necesaria de los derechos de los pueblos indígenas, también en el contexto del cambio climático. Si se han emitido e implementado recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos relacionados con los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas y de las medidas relacionadas con el mismo. Si los Estados han adoptado medidas y decisiones legislativas para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Obligación del Estado de realizar evaluaciones de impacto. Los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, como la DNU-DPI y el convenio OIT número 169, establecen que los Estados deben realizar estudios de impacto social, espiritual, cultural y ambiental antes de cualquier actividad de desarrollo planificada que pueda afectar a los pueblos indígenas. La Observación General 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales especifica que la obligación del Estado de proteger entraña el deber positivo de adoptar un marco jurídico que exija que las empresas ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos, a fin de identificar, prevenir y mitigar los riesgos de vulneración de los derechos del pacto, evitar que se conculquen esos derechos y responder de las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar sus decisiones y operaciones, y las de las entidades que controlan en el disfrute de los derechos consagrados en el pacto. Las evaluaciones de impacto deben realizarse en cooperación con los representantes de los pueblos indígenas y son un componente importante de la consulta, con el objetivo de obtener el consentimiento libre, previo e informado. Asignación de los recursos máximos disponibles. El pleno disfrute de los derechos individuales y colectivos es fundamental para garantizar la no discriminación. La DNU-DPI dice que los Estados deben tomar medidas para garantizar la mejora continua de las condiciones económicas y sociales de los pueblos indígenas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece estándares sobre la forma en la que la realización de los derechos debe ser financiada como parte de la realización progresiva de estos derechos. El artículo 2 del PIDESC dice que los Estados deben asignar el máximo de los recursos que disponga para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Los recursos disponibles también incluyen financiación de la asistencia internacional. Esto impone a los Estados la obligación de actuar de buena fe y, en función de su capacidad, proporcionar o solicitar asistencia internacional para la realización de sus derechos. En el contexto del cambio climático, esta obligación se ha ampliado en otras normas. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, dice que debido a la naturaleza global del cambio climático, existe la necesidad de la cooperación más amplia posible de todos los países para crear una respuesta internacional efectiva. Sin embargo, reconoce el vínculo entre la industrialización y el cambio climático, y que hay algunos países que históricamente y actualmente contribuyen en mayor medida a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, utilizado en la CMNUCC, significa que, si bien todos los países tienen la obligación compartida de hacer frente al cambio climático, no tienen la misma responsabilidad de abordar los problemas ambientales globales. La CMNUCC utiliza los términos países desarrollados y en desarrollo
para referirse a las diferencias entre las contribuciones y responsabilidades. El uso de los términos países desarrollados o en desarrollo, basados en la situación industrial o económica, ya no es ampliamente aceptado. Sin embargo, las obligaciones establecidas por la CMNU-CC basadas en estas distinciones siguen siendo las principales obligaciones acordadas internacionalmente para dotar de recursos a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. El artículo 4.3 de la CMNU-CC establece que los países desarrollados y otras partes desarrolladas deben proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para apoyar la adaptación y mitigación del cambio climático. Las partes que entran en esta categoría se enumeran en el anexo 2 de la Convención. Esto significa que en esta categoría de encuestas, algunas preguntas están dirigidas a los contextos de los llamados países desarrollados o en desarrollo. La pregunta informará al comienzo de la misma. Responda a las preguntas que sean relevantes para su contexto y omita las preguntas que no lo sean. Si no está seguro, puede consultar la lista de países desarrollados registrados por la CMNU-CC en el anexo 2. Puede encontrarlo en el sitio web de la CMNU-CC.